Ahora sí. Bueno. Eh, Fíjense de que tenemos entonces aquí que damos nuestro tema de movimiento circular uniforme correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo. Y vamos a tomar un pequeño recordatorio. Yo les voy a preguntar si ustedes recuerdan cuál fue los elementos estudiados en nuestra clase anterior, que me puedan decir qué elementos son los que intervienen para que suceda un movimiento circular uniforme. A ver, ¿me pueden decir lo que estudiamos la última vez? Sobre la frecuencia, el periodo, Correcto. la Muy velocidad bien. angular, Muy número de vueltas, bien. todo eso. Sí, excelente. Muy bien, entonces empezaremos siempre con el concepto, ¿verdad? De que un movimiento circular uniforme es aquella trayectoria circular que sigue un objeto, ya sea de una forma total o de una forma parcial. Y los dos elementos más sencillos que tienen que ver esto es, si ven nuestra diapositiva, ahí no tenemos el resumen. Esto lo tienen ustedes en su libro, en la página, se pueden ubicar, página 50. Ahí tenemos nosotros ese resumen. Vemos entonces que la frecuencia va a ser el número de vueltas que va a dar el objeto. Ese número de vueltas obviamente va a ser a partir de un punto de referencia y logra dar la vuelta completa y llega, su final será en el punto de referencia, por eso se le llama una vuelta completa. Entonces, ese número de vueltas, mis hijos, lo vamos a representar con la letra F y se expresa en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Por lo tanto, si a mí me dicen un objeto da 7 vueltas, ¿cómo interpreto yo eso? Con la letra N, ¿verdad? Ese es el valor N o la letra N, ¿verdad? Que son los números de vueltas en cierta cantidad de tiempo. Por eso, los elementos que tienen que ver con la frecuencia es número de vueltas por cantidad de tiempo, ¿ok? Obviamente, el número de vueltas va a ser revolución por minuto y el tiempo será en segundos. Entonces, ¿se les quedó la fórmula, mis hijos? La fórmula será frecuencia es igual al número de vueltas que se nos lo dan por revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, dividido segundos, que es el tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra característica muy importante, que es el periodo. Periodo es tiempo, ¿ok? Es un tiempo. Y entonces vamos a ver que el periodo será el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa. Y a eso se le llama revolución. Una revolución, una vuelta completa. 2 revoluciones, 2 vueltas completas. 3 revoluciones, 3 vueltas completas. A eso es que se le va a llamar periodo. Entonces, como dice que es una vuelta, entonces yo interpreto que una vuelta, que es una revolución, un periodo. 2 revoluciones, 2 periodos. 3 revoluciones, 3 periodos, y así sucesivamente. El periodo se representa por una letra T mayúscula y será T, o sea, tiempo dividido siempre número de vueltas. ¿Ok? Ahora vamos a ver la velocidad angular, que se representa por la letra omega. Así se llama esa letra que ustedes miran ahí, una W, algo colochita, ¿verdad? O algo gordita. Esa W, mis hijos, significa la velocidad angular. Y la velocidad angular dice, en un movimiento dice que la velocidad angular es el ángulo que recorre por una unidad de tiempo. El ángulo recorrido por unidad de tiempo. Yo les he puesto a ustedes ciertas imágenes con respecto a un círculo y unos ángulos marcados aquí. Más adelante pues vamos a ver una figura que nos ayude
o incluso en su hoja de trabajo yo les puse todavía ahí lo que es el ángulo. Entonces, quedamos que la velocidad angular es el ángulo recorrido por una unidad de tiempo. Su fórmula será la W, que es la letra omega dividido ángulo dividido tiempo. Ahora bien, tomar en cuenta que para calcular la velocidad angular, ese ángulo, dice ahí, dividir el ángulo entre el tiempo transcurrido, pero el ángulo tiene que estar, el dato tiene que estar en radianes. Tanto que la vez pasada, recuerdan que nosotros vimos que 20 grados, ¿cómo se calculaba en radianes? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que 20 grados se dividía pi dividido 9 y eso ya nos daban los radianes? 30 grados era pi dividido 6, dividido 6 radianes. También nos decía que el 45 grados era igual a decir 45, qué sé yo, radianes dividido pi. Entonces, mis hijos, eso nosotros lo vimos la vez pasada. Cuando dice que consideramos que la frecuencia es una cantidad de vueltas, entonces también tenemos la fórmula de que para calcular la velocidad angular podemos multiplicar esa frecuencia que nos da por 2 por pi. Esa es otra forma de calcular la velocidad angular. Nosotros vemos ahí nuestra fórmula, ¿la ven ahí? ¿Ok? Y se lee velocidad angular es igual a 2 por pi por frecuencia. Vamos a ver otro importante dato o elemento que tiene que ver la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Entonces, la velocidad tangencial es aquella velocidad que lleva un objeto alrededor del círculo que describe. Una velocidad tangencial se va a calcular multiplicando 2 por pi por radio dividido el periodo. En este caso, el periodo, pues, es el tiempo en dar una vuelta, ¿ok? ¿Se acuerda que nosotros lo vimos antes, en el tema anterior? Que se calculaba que periodo es igual a tiempo dividido número de vueltas. Y ese, pues, obviamente, se expresa en segundos. Entonces, el periodo es ese tiempo. Así se calcula la velocidad tangencial. Entonces, ahora sí, vamos a pasar propiamente a los ejemplos que nos da el libro. Por favor, nos vamos a ubicar, mis hijos, en la página 44 de su libro, si son tan gentiles. Por si no logran ver bien la imagen o la fotografía, todos en la página 44. ¿Sí? Bueno, empecemos pues. En la página 44 a nosotros nos dan 2 ejemplos de cómo calcular periodo y cómo calcular frecuencia, para que ustedes empiecen a familiarizar con los problemas. Estos problemas pues son bastante sencillos. Vamos a empezar con, primero, les voy a explicar. Dice, una rueda gira 60 revoluciones en 20 segundos. ¿Sí? Repito, una rueda gira 60 revoluciones en 20 segundos. Pregunto, esas 60 revoluciones, ¿qué me indican? ¿Alguien que pueda responder qué me dice ese dato? Estudiantes, ¿alguien que me pueda decir qué significa 60 revoluciones? 60 vueltas. 60 vueltas. ¿Qué dijeron? Que dio 60 vueltas. ¿Todo bien? Ah, muy bien. Muy bien. Así es el número de vueltas. Quiere decir de que prácticamente esa rueda está dando 60 vueltas por cada 20 segundos, ¿verdad? Así es como lo interpreto yo, que es lo mismo que decir 60 revoluciones por cada 20 segundos. Ok, pregunta entonces, determine cuál es su periodo. Como bien vimos nosotros, nuestro periodo es igual a T dividido N. Por lo tanto, si se dan cuenta, no es tan complicado.
Lo primero que tienen que hacer entonces es familiarizarse con los pasos a seguir. El paso número 1, mis hijos, ya después de que analizaron el problema, lo leyeron y lo analizaron, tenemos que identificar datos que nos proporciona el problema. Y por lo que yo veo, este problema solamente me proporciona 2 datos exactos. No hay datos sobreentendidos, sino que son datos netos, que es N y T. Entonces, tomo la fórmula y solamente sustituyo los datos, ¿ok? Una cosa importante que quiero que vean acá. Al tomar la fórmula, mis hijos, quiero que vean que T se expresa en segundos y la N se representa en revoluciones. Pero como T es un tiempo, la respuesta tiene que ser expresada en segundos. Ustedes lo pueden ver ahí, que 20 dividido 60 nos da 0.33. Obviamente, pues ahí lo aproximaron a un solo decimal. Ustedes ya vieron el signo. Miren para que sepan qué significa el signo de igual, pero así de forma ondulada, porque aquí en la foto no mucho se ve. Quiero que miren, por favor, ahí donde dice T es igual a 0.33. A la par tienen un signo igual, pero no lo tienen en la línea recta, sino lo tienen ondulado. Eso significa símbolo de aproximación. ¿Oyeron? Entonces, esos 0.33 lo aproximaron al decimal y lo dejaron en 0.3 segundos. Entonces, vemos que quiere decir que por cada vuelta que da la rueda se lleva 3 segundos. Una vuelta, 3 segundos. 2 vueltas, 6 segundos. 3 vueltas, 9 segundos, y así se va hasta que llega a 60 vueltas por cada 20 segundos. O por lo menos, o si quieren decirlo, puede ser una revolución, 3 segundos. 2 revoluciones, ya son otros 3, ya van 6 segundos. 3 revoluciones, 9 segundos, y así se va sucesivamente. ¿Ok? Pasamos a nuestro otro ejemplo que dice así. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A ver. Alguien que lo lea. A ver, la señorita Luna Urbina está conectada. ¿Puede leerlo, por favor? No está conectada Luna. A ver, ¿lo podría leer Sofía Abigail? Sofi. Me dices que no se mira bien. Pero es en la página 44. Lea su libro en la página 44. Es el segundo problema. Miss, ¿se lo leo yo? Por favor, Sarita, gracias. Un molino gira durante 40 minutos y en ese tiempo ejecuta 280 revoluciones. ¿Cuál es la frecuencia a la que gira el molino? Ah, muy bien. Partiendo de la descripción de qué es frecuencia, frecuencia es el número de vueltas que da un objeto por cada unidad de tiempo. Repito, frecuencia es número de vueltas que da un objeto por cada unidad de tiempo. Entonces nos está diciendo que ese molino está girando 40 minutos. Imagínense ustedes, sí que está trabajando la máquina. Y dice que da 280 revoluciones. Entonces, tomamos primer paso, identificamos los datos. Obviamente, cuando a mí me dan la palabra revoluciones, o 280 revoluciones, ese dato yo ya lo interpreto como número de vueltas. Y número de vueltas lo identifico con la letra N mayúscula. Entonces, por favor, vayan familiarizándose con eso. Revoluciones significa número de vueltas y se representa por N. Quiere decir que el primer dato que me dieron ahí fue el tiempo, 40 minutos. Tomen nota que aquí ya no me dieron segundos, sino me dieron minutos.
Y en esta situación no me afecta a mí el resultado, porque recuérdense que las revoluciones pueden ser expresadas por segundo y pueden ser expresadas por minuto. No se les vaya a olvidar eso, ¿ok? Entonces, quiere decir que me dieron tiempo 40 minutos y vueltas o revoluciones o n 280. Entonces, mis hijos, tenemos nosotros nuestra fórmula y nosotros vimos que nuestra fórmula dice que es igual a n dividido t. Ok, la fórmula de frecuencia es número de vueltas dividido t. Ahí no está difícil, vean, solo sustituimos los valores en la fórmula y realizamos las operaciones indicadas. 200, tomen su calculadora, mis hijos, háganlo, por favor. Dividan 280 entre 40. Vamos a ver si el libro está en lo correcto. ¿Sí está en lo correcto? Sí, Miss. Entonces, ok, el resultado entonces son 7 revoluciones por minuto. ¿Cómo interpreto yo eso? Que esa rueda pasan 1 minuto, 7 vueltas. 2 minutos, ya son otras 7 vueltas, o sea, ya van 14. 3 minutos, entonces ya serían 21 revoluciones o 21 vueltas. Y así se va sucesivamente, de manera, mis hijos, que hasta que llega a las 280 ya han transcurrido 40 minutos. Otra manera, mis hijos, para interpretar eso, quiero que abran su pensamiento y también vean que si da 7 revoluciones por minuto, también, ¿cómo puedo yo interpretar eso? Si lo expreso en segundos. Acuérdense que 1 minuto tiene 60 segundos. Quiere decir de que te da 7 vueltas por cada 60 segundos. ¿Sí o no? Sí, ¿Comprenden Miss. eso? Sí. Ok, muy bien. Quiere decir que cuando vayan 120 segundos, que es lo mismo que decir 2 minutos, entonces esa rueda o ese molino ha girado 14 revoluciones. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí ya hicimos nosotros entonces el ejemplo de estos dos. Quiero saber si tienen dudas. No, Miss. No. Podemos trabajar el ejercicio de abajo. ¿Sí? Trabajémoslo ahorita aquí en conjunto, mis hijos. ¿Lo puede leer, Eric, por favor? Las hélices de un avión dan 705.000 revoluciones en 15 minutos. ¿Cuál es el valor de la frecuencia de las hélices? Entonces, paso número 1, identifiquemos los datos. Vamos a ver, Dulce Girón puede decirme 705.000. ¿Qué dato es? Permítame, Miss. ¿Es la qué? Permítame, Miss, perdone. Bueno. Página 44, Dulce. Serían las revoluciones, Miss. Perdone, es que mis perros estaban ladrando, por eso era que no le pude responder. Está bien, mi amor, no se preocupe. No sé si serían las revoluciones, Miss. Entonces, esas 705 revoluciones, ¿qué dato es? ¿Será frecuencia, periodo, tiempo o n, número de vueltas? Serían n. Correcto. Entonces, mis hijos, apunten ahí 705.000 o exprésenlo en frecuencias de base 10, que sería 7.05 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la quinta, ¿verdad? O pongan 705.000, si ustedes quieren. ¿Ya pusieron el dato donde dice n? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya. Escribieron ahí 705.000 o 7.05 por 10 a la 5 o a la quinta. ¿Cuánto tiempo utilizaron? 40 minutos.
15 minutos. 15 minutos. Sí, 15 minutos. Muy bien. En la frecuencia, ¿qué van a poner? Nada, Se signo de desconoce. interrogación. Sí, muy bien, signo de interrogación, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? F es igual a N dividido tiempo. Ajá. Correcto. Escriban entonces ahí donde dice, sustituyan los valores en la fórmula y operen. Por favor, pongan entonces ahí F es igual a N dividido T y hagamos la división. Sustituyan los valores y hagan la división. Y me A mí dicen me cuánto dio les sale. 47,000. Sí, Miss. Eso sale. 47,000, ¿qué? Revoluciones por minuto. Correcto, muy bien, Eric, excelente. Eso sale, mis hijos, muy bien. Vamos bien ahí entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Solo llenemos la línea donde nos dice la frecuencia de las hélices del avión es, y colocan ahí 47,000. Mira, así como Revoluciones. yo se lo hice en el cuaderno, no sé si está bien. Excelente, no se preocupe, solo pongan el libro hecho en el cuaderno. Una observación ahora que me tocaron eso, no son todos, ¿verdad? Pero esto es general. Mis hijos, cuando tomen sus foticas, sus fotos, por favor que sea cerquita del objetivo que le quieren tomar de la página, porque ya se dieron cuenta, como en el caso mío, cuando yo amplío, se borra. Entonces, yo me he dado cuenta que hay algunos estudiantes que sí las toman muy alejadas. Y cuando las toman muy alejadas, pues cuando yo quiero ver operaciones ya no mucho se logra ver. Entonces, ojo con eso, por favor. Pasamos entonces a nuestro siguiente ejercicio, que se le llama velocidad angular. En la velocidad angular, solamente quiero que por favor, ay, qué foto más fea esa, mis hijos, no me gusta. Salió borrosa, no la tomé bien. Fíjense de que en la página 45, tienen su librito ahí en la página 45, solamente quiero que tomemos en cuenta la velocidad angular, porque quiero que tomen en cuenta que los ángulos tienen que ser expresados en radianes, ¿sí? Por favor, ¿cómo hago yo, Miss, para convertir un ángulo cuando me lo dan en grados? ¿Cómo lo convierto entonces a radianes? ¿Cómo le hago? Utilizamos nuestra regla de 3. Y nuestra regla de 3, la base de nuestra regla de 3 es esta que, miren, la voy a agrandar, pero casi no se ve. Se las voy a leer. Dice, 180 grados me hacen pi por radianes. Los grados que me den, no lo sabemos, pero ahí me va a dar el ángulo en radianes. Entonces solo utilizo esa base, esa regla de 3 como base. Repito, si 180 grados me hacen o me dan pi por radianes, los grados que me dé el ángulo me van a dar x o me van a dar el ángulo expresado en radianes. Por eso es que ustedes les pusieron el símbolo de alfa. Ustedes ven ahí, no sé si logran ver el puntero. No, yo creo que no lo logran ver. Ese símbolo de alfa significa la respuesta o el ángulo que yo ando buscando expresado en radianes. Esa es la regla que yo voy a utilizar. ¿Se les quedó? Regla la regla de 3 que vamos a usar para convertir ángulos, cuando nos den ángulos en grados convertido en radianes. ¿Se les quedó o vuelvo a repetir? Sí, Miss. Vuelvo a repetir, por favor. Vuelve a repetirme. Excelente, muy bien. Vamos a hacerlo con ejercicios calculadora en mano. Si yo les digo a ustedes que un objeto se mueve
o que el objeto gira con 25 grados. Expresa su velocidad angular en radianes. ¿Qué hago yo ahí? ¿Cómo hago yo? Entonces vengo yo y digo, si me están diciendo 25 grados, utilizo la regla de 3. La regla de 3 dice, ahí quiero que tomen en cuenta, todos están en la página 45. Sí. ¿Sí? Va. Sí. Tomemos en cuenta donde dice, planteamos la regla de 3. 180 grados me hacen pi por radianes. Y yo pregunto, 25 grados me harán X. Entonces vienen ustedes y multiplican. Lo siguiente, vamos a ver, 200, vamos a ver, 25. 25 por pi radianes. Pi radianes, mis hijos, aquí no vamos a poner 3.14, sino solo pi radianes. Dividido 180. ¿Cuánto les da eso? 25 dividido 180, ¿cuánto da? 0.1. 0.1. ¿1 qué? 0.1. 1 pi radianes. Muy bien. Entonces, para forma más concreta, lo único que tenemos que hacer es dividir los ángulos dividido en 180. Y eso ya me da pi radianes. Repito. Lo único que tengo que hacer es dividir los ángulos entre 180 grados, los ángulos que me den. Otro ejemplo, si yo les digo a ustedes, un objeto gira con 50 grados, ¿cuál es la velocidad angular expresada en radianes? O mida la velocidad angular en radianes. ¿Qué van a hacer? Un objeto gira con 50 grados. ¿Cuál es la velocidad angular expresada en radianes? ¿Qué van a hacer ustedes? Solo toman el 50 dividido 180. ¿Cuánto les da eso? 0.2. 0.27 pi radianes. Correcto, ahí estamos. O como bien dijeron ahí, yo creo que fue Marjorie, no sé si fue a la que contestó, 0.2. Otro ejemplo, si yo les digo, un objeto gira con unos 68 grados, o tiene un ángulo de 68 grados, gira con un ángulo de 68 grados. ¿Cómo van a expresar eso en pi radianes? 0.3 pi radianes. 68 dividido, muy bien, 180. Y eso me da, como bien dijo usted, 0.3 o 0.37 pi radianes. Muy bien. ¿Hacemos otro ejemplo o ahí quedamos ya arreglada la duda? Ahí está bien, Miss. ¿Sí? No sé quién va. Dale tú, Natalia. Miss, ¿y siempre va a ser 180 con lo que lo vayamos a dividir? Sí. En el caso de que cuando nos den los ángulos en grados, porque así es como lo tenemos que manejar. Acuérdense que la fórmula pide pi radianes, no me está pidiendo en grados, pero la información me la van a dar a mí en grados. A veces el problema de una vez me lo va a dar transformado, de una vez me va a dar el ángulo en pi radianes, a veces. Pero cuando no sea así y me dice el ángulo es de 70 grados, por ejemplo, entonces tú sí haces esa fórmula y siempre se va a dividir entre 180. Okay, basándonos en el dato que nos dieron ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ivana? ¿Sí, mis hijos? ¿Sí? Ok. Sí, ¿Otra duda? Ya no. ¿Todo bien ahí? Todo bien. Va, entonces mis hijos son las 10:55 y a mí me toca otra clase. Creo que nos despedimos acá y continuaremos con los demás ejercicios en la siguiente clase. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Bueno, Miss. Bueno, pues mis hijos, no pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Sí. Ahí exhortan a sus compañeritos porque hoy hubieron muchos ausentes y miren, mis hijos, yo no sé qué van a hacer para el examen. Después ya les dije que el examen es la otra semana.
Miss, pero si Miss, nunca ¿en tuvieron serio? las notas de la primera unidad. ¿Sí, Miss? Ah, pues fíjense, mis amores, que eso sí tienen que hablarlo en dirección, ¿oyeron? Eso sí no sabía yo. Ah, bueno. Pero no se preocupen, Empezaron que ahí con en el dinero dirección de les las tienen la porciones. información. Hablen, platíquenlo. Si tienen dudas, ¿oyeron? Me preocupa que mis estudiantes no estén recibiendo su clase. Yo no sé si están entendiendo con los videos que estoy mandando, pero si no están conectados y no entregan hojas de trabajo, no sé qué vamos a hacer ahí, mis amores, porque estamos para ayudarnos, ¿ok? Que tengan lindo día. ¿Sí? Gracias, Miss, igualmente. Feliz día, Miss. Feliz día, mis amores. Miren, tal vez Adiós. alguien de ustedes puede ser tan gentil de publicar todas las fotografías de esta unidad, de todo el tema del movimiento circular al grupo, porque hay creo que 2 o 3 estudiantes que no tienen libro, entonces apoyémoslos. Tal vez alguien puede hacernos el favorcito de publicar fotos, ¿sí? Ujú. Muchas gracias. Feliz día. Adiós, Miss. Hasta la próxima.